Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas legales para poder defender el derecho a la salud, ya que nos parece muy importante en el marco de este seminario saber cómo puede hacer una persona cuando las obras sociales, una prepaga o el Estado nacional, provincial o municipal vulnera el derecho fundamental de protección a la salud. Por ello, creemos que una herramienta muy importante es la de presentar una acción de amparo. Primero, nos preguntamos ¿quién puede interponerlo? Y la respuesta es que son el afectado o sus representantes, quienes tienen que presentarse con patrocinio letrado obligatorio por medio de un escrito. Es decir, que yo necesito poder recurrir a un abogado o a una abogada de la matrícula para que se pueda hacer valer esta acción. Por ello, lo que ustedes se preguntarán es ¿qué pasa si la persona que necesita interponer una acción de amparo de salud, en este caso, carece de recursos para poder costearse el patrocinio letrado que es obligatorio? Por ello aquí juega un papel muy importante el derecho a un asesoramiento jurídico gratuito. Es decir, que yo no tenga recursos no significa que sea un impedimento para poder interponer este tipo de acciones o cualquier acción judicial. Entonces, podemos recurrir a una defensoría oficial o, por ejemplo, a un consultorio gratuito en los colegios de abogados que por lo general cuentan con este tipo de servicios, o recurrir a un abogado de la matrícula y solicitar lo que se llama beneficio de litigar sin gastos. Bueno, continuando con las herramientas legales para defender al derecho a la salud, nos vamos a preguntar dónde se presenta la acción de amparo, cuánto tarda y cuáles son los pasos. Porque esta acción es importante para poder hacer valer todos los derechos y todo el marco legal al que hizo alusión en las anteriores filminas mi compañero, el doctor Juan Carlos Blanco. Entonces, ¿dónde los presentamos? Se presenta en sede judicial, es decir, en tribunales. El fuero más común es el civil y comercial federal, aunque, según los casos, se puede presentar en el fuero provincial. Por ejemplo, si se demanda a IOMA, esto se presenta en provincia. Igualmente, su abogado o abogada va a poder ver, según el caso, en qué fuero lo tiene que presentar. La acción de amparo debe resolverse de manera rápida y expedita, es decir, no es como un juicio común que demora muchísimo tiempo. Respecto de los pasos a seguir, por lo general, antes de interponer la acción de amparo, se envía una carta documento intimando a la futura demandada, es decir, a la obra social, prepaga o Estado, a que dé cumplimiento con lo solicitado. Por ejemplo, que se otorgue alguna prestación, que se realice una operación o que se le otorgue medicación a la persona, y se le da un plazo, por lo general, de 48 horas para poder dar cumplimiento. Si la respuesta es positiva, se tiene alguna reunión para llegar al acuerdo de cómo se va a cumplimentar con lo que se pidió, y de lo contrario, transcurrido el plazo para contestar, que a veces puede ser negativo o a veces puede ser silencio, que también se toma como negativa, se presenta en tribunales la acción de amparo para que el órgano judicial competente decida sobre la cuestión. Por lo general, cuando el caso es urgente y hay un peligro en la demora de llegar a la sentencia,
y además hay verosimilitud del derecho, es decir, que hay una probabilidad realmente razonable que le asiste el derecho a la persona que peticiona, se ordena que se dé cumplimiento con el solicitado mediante una medida cautelar, que por lo general se resuelve en el primer despacho. Por ejemplo, tengo una persona discapacitada que necesita con urgencia que se le otorgue una silla de ruedas o otros instrumentos para poder movilizarse. Esta persona no puede esperar a la sentencia, aunque el plazo no sea muy largo, sino que se tiene que resolver de manera urgente. Por lo tanto, como es en el caso del ejemplo y muchos más, se ordena mediante una medida cautelar que se dé cumplimiento a lo solicitado y luego se resuelve mediante la sentencia. Por ello les decía que el amparo por lo general es rápido y sobre todo si hay una notoria urgencia, que en los casos de salud siempre tenemos urgencia de que se dé cumplimiento con este derecho. Ahora vamos a ver cuáles son las normas más importantes en las que surge la acción de amparo. Por ello, les recomendamos en esta filmina la lectura del artículo 43 de la Constitución Nacional, que como ven establece que toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Más adelante vamos a poder ver por qué específicamente está indicada para materia de salud. El objeto es proveer un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan afectar derechos y garantías reconocidas en la Constitución. Recomiendo la lectura de estos dos artículos, tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Otro instrumento que creo que es indispensable nombrar, en el que se encuentra la acción de amparo, es en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también tiene jerarquía constitucional. Por ello, el amparo es una de las herramientas fundamentales del acceso a la justicia. Y aquí les cito el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de un recurso rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que ampare actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, y que se complementa con el artículo 8, que tiene que ver con el debido proceso, que siempre debe respetarse sin desvirtuar la condición expedita y rápida que tiene el amparo. Por ello, les recomiendo la lectura de estos dos artículos que se encuentran en estas filminas. Les comentaba con anterioridad que íbamos a ver por qué el amparo es pertinente en las materias relacionadas con la salud. Y esto tiene que ver con que la Corte ha destacado que el amparo tiene por objeto, como vimos, la efectiva protección de los derechos. Y es imprescindible la necesidad de ejercer esta vía, que es excepcional, ya que si no hay un caso que sea de urgencia, no debemos recurrir al amparo. Es decir, uno no puede interponer un amparo por cualquier tipo de cuestión, pero en estos casos en los que se necesita proteger el derecho fundamental a la vida y a la salud, por ejemplo, es especialmente pertinente. Es decir, lo importante es que nos quede claro que es una vía excepcional, pero que para los casos de salud es especialmente pertinente. En la siguiente filmina queremos compartir
jurisprudencia sobre la protección nacional y también jurisprudencia internacional, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acerca del derecho a la salud. Primero, como van a ver en el siguiente caso, vamos a hablar sobre lo que es la responsabilidad subsidiaria que tiene el Estado nacional por tener una responsabilidad que nace del compromiso internacional que asumió al asegurar que todos los habitantes gozan del derecho a la salud dentro del nivel que permitan los recursos y crear condiciones necesarias para que puedan acceder en caso de enfermedad a un efectivo servicio médico, social y o asistencial. Por lo tanto, en la filmina que sigue, vamos a ver cuál es el criterio acerca de la responsabilidad subsidiaria del Estado nacional en materia de salud. A continuación, creo importante compartir un fallo del 16 de junio del 2015 de la Corte Suprema de Justicia de Nación que habla justamente de la responsabilidad subsidiaria del Estado. Les recomiendo primero una lectura del sumario del fallo y lo que se realiza es una aclaración acerca de cuándo el Estado nacional es responsable y tiene la obligación de brindar la cobertura de las prestaciones previstas en la Ley 24091, que es sobre sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a las personas con discapacidad. Lo importante que se aclara es que se deben cumplir los requisitos exigidos en este ordenamiento, que tienen que ver con la falta de afiliación por parte de la actora a una obra social y además que haya imposibilidad de la peticionaria de afrontar estas prestaciones. En este caso, sí el Estado debe hacerse responsable, atento que la persona queda desprotegida. Por ello creo que este fallo hace una aclaración importante sobre cuándo hay responsabilidad del Estado nacional. Ahora vamos a continuar con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual nos parece de gran importancia, ya que, como vieron, el Estado argentino ha ratificado diversos instrumentos internacionales a los que le dio jerarquía constitucional en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y asimismo se adhirió a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, sus lineamientos deben seguirse por el Estado argentino en este caso. Nos parece importante hacer referencia a dos casos que son realmente muy actuales y muy interesantes, que son el caso Poblete Vilches y otros versus Chile, con sentencia del 8 de marzo del 2018, y el caso Pivaral versus Guatemala del 23 de agosto del 2018. Como verán, en estos casos, como se expresa en las filminas, la Corte reconoció la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o también llamados DESCA, y del derecho a la salud, en particular en virtud del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que antes les ha citado mi compañero dentro de esas filminas. Por lo tanto, no voy a adentrar en este artículo, ya que lo vieron con anterioridad. ¿Por qué es importante el tema de la justiciabilidad? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
no se encuentran contenidos expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual únicamente contiene de manera expresa lo que son los derechos civiles y políticos, aunque sí el artículo 26 habla de los TESCA, pero remite a documentos ajenos a la Convención. Entonces, la discusión era acerca si la Corte Interamericana tenía competencia para derivar de este artículo obligaciones directas y atribuir responsabilidad internacional por su incumplimiento. Por muchos años se estableció que esto no era posible, pero la Corte, con un criterio que creo que es muy acertado, fue cambiando y modernizando su criterio hasta reconocer la justiciabilidad directa de los DESCA y en este caso decir que, por ejemplo, el Estado de Chile, en el caso Pobletes Vilches, y el Estado de Guatemala había sido responsable por la violación al derecho a la salud en virtud del artículo 26. Por lo tanto, es un criterio muy importante y en lo siguiente vamos a hablar puntualmente sobre qué tratan estos fallos. En esta filmina creo importante hacer referencia al caso Poblete Vilches y otros contra Chile del 8 de marzo del 2018, donde, para comentarle un poco acerca de los hechos del caso, se alegó la responsabilidad internacional del Estado de Chile por las acciones y omisiones que tuvieron lugar entre el 17 de enero y 7 de febrero del 2001, fechas en las cuales el señor Vinicio Antonio Poblete Vilches, quien era un adulto mayor, ingresó en 2 oportunidades al hospital público de ese país, donde falleció en esta última fecha. En este caso, la Corte determinó que el derecho a la salud es un derecho autónomo, protegido por el artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que este derecho en situaciones de urgencia, como fue el caso del señor Poblete Vilches, exige a los estados velar por una adecuada regulación de los servicios de salud, brindando servicios necesarios de conformidad con elementos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad en condiciones de igualdad y discriminación. Se determinó que las personas mayores gozan de un nivel reforzado de protección respecto de servicios de salud, de prevención y urgencia. Además, destacaron que para que se determine o se impute la responsabilidad del Estado por muertes médicas, es necesario que se acredite la negación de un servicio esencial o tratamiento pese a la previsibilidad del riesgo que enfrenta el paciente o bien que haya una negligencia grave y se corrobore que haya un nexo causal entre la acción y el daño. Y cuando se trata de una omisión, se debe verificar la probabilidad de que la conducta omitida hubiese interrumpido el proceso causal que desembocó el resultado del hecho dañoso. Además, que la falta de atención médica adecuada puede conllevar a la vulneración de la integridad personal y, asimismo, que el consentimiento informado es una obligación a cargo de las instituciones de salud. Las personas mayores ostentan la titularidad de este derecho, sin embargo, se puede transferir en ciertas circunstancias a sus familiares o representantes, ya que en este caso también no hubo un debido consentimiento a los familiares en una situación de urgencia. Asimismo, ha desarrollado que persiste el deber de informar a los pacientes o las pacientes
o en su caso, cuando proceda a sus representantes sobre los procedimientos y condición del paciente.